Bendecimos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. una vez más a cada uno de ustedes, Once again, to each and every cada one uno of que you. se van a conectar, se están conectando. Everyone that's going to connect or will connect. Mandamos bendiciones a cada uno de We ustedes. send blessings to each and every one Estamos of you. agradecidos de poder estar en la casa de Dios, We're grateful to be in the house of God entre medio de aquellos amongst them que también está en búsqueda that are also in seek por or verdad, search for truth, por solución, for solution, por la presencia de Dios. for the presence of God. Amén. Y en este día es lo que nosotros queremos compartir, This is what we want to share with que today. hay un Dios That there is a God que está opuesto that is ready para obrar en los corazones to work in the hearts que se encuentran buscando de Él that find themselves searching for Him o en una necesidad. or in a need. Amén. Bendecimos a toda mi familia de California siempre, Bless all my family in California, allá as en always, Arizona, there in Arizona, en El in Paso, El Paso, en Dallas, in Dallas, San Antonio San y Antonio, donde quiera que se encuentren. and wherever they find Amén. themselves. Bendiciones a cada uno de We ellos. bless each and every one of them. Tenía un primo en Nueva York también, I had a cousin in New York, pero creo que ya regresó al Paso. but I think he's already back in El Paso. Amén. No le gustó el frío. He didn't like it. Amén. Él estaba en la Fuerza Aérea. He was in the Air Force. Yeah. Ahora sí, si nos ponemos poner de pie, Now, if we can stand to our feet, quiero ir a la palabra de Dios. I want to go to the Word of God. Quiero ir al libro de Juan, capítulo I 4. want to go to John 4, Juan, capítulo 4, comenzando en el versículo 23. John 4, verse 23. Juan 4, John 4, versículo 23. 23. El título que le puse el mensaje de hoy The title that I placed today on the message es la importancia is the importance de una visión correcta. the importance of a correct vision. Insight is the word. okay. In English I want to use insight. Insight. En español In Spanish, es perspicacia. ¿Así no es, mamá? Perspicacia. Amen. Gracias. Perspicacia. insight. Insight. Perspicacia. Iba a usar la palabra, se puede usar percepción. Percepción es recibir. Percepción es recibir. Y perspicacia es algo intelecto, It's ¿verdad? insight. Amen. So vamos a usar perspicacia. We're going to use insight. Amen. Perspicacia. Perspicacia. Tipo de visión, ¿verdad? Es como mira uno las cosas, perspicacia. Type of vision. Amen. The way one sees. Vamos a leer. Let us read. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such people to worship Him. Esta escritura This scripture tiene tanta revelación. has so much revelation. Al rato llegamos a eso. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. Let us go to 2 Corinthians 4:7. 2 de Corintios capítulo 4 comenzando en el versículo 7. Starting in verse 7. Chapter 4, verse 7. 2 Corinthians 4:7. El apóstol Pablo escribiendo. The Apostle Paul writing. Dice, pero tenemos este tesoro Says, but we have this treasure. Vea conmigo, tesoro. Say with me, treasure.
en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Adonai y no de nosotros. Read it. I can interpret it. But we have this treasure in jars of clay to show the surpassing power that belongs to Adonai, and it does not belong to us. It is not of us. Amen. Versículo 8. Verse 8. Que estamos atribulados en todo, We are afflicted in every way, mas no angustiados, but not crushed, en apuros, perplexed, mas no but desesperados, not driven, despair, perseguidos, persecuted, mas no not desamparados, forsaken, derribados, struck down, pero no but not destruidos. destroyed. Yes, thank you, Lord Father. Versículo 10. Verse 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. Always carrying the body, the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestra carne mortal. For we who live always being given over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. De que la muerte actúa en nosotros, en vosotros, la vida. So that death is working in us, but life in you. Diga conmigo, Say with me, resultado. result. Versículo 13. Verse 13. Pero, Since, teniendo el mismo espíritu de fe conforme lo que está escrito. we having the same spirit according to what has been written. Diga conmigo, Say está with- escrito. It is written. ¿Y dónde está escrito? Where is it written? Nos vamos a dar cuenta. We're going to find out. Creí, por lo cual hablé. We believe also what we speak. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. We also believe, so we also speak. Sabiendo que el que resucitó a Yeshua HaMashiach, a nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros. Knowing that he who raised Yeshua will raise us also with Yeshua, and to bring us with you into his presence. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Adonai. For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God, Adonai. Todo esto habla Pablo All this Paul speaks, y luego concluye. and then he concludes. Versículo 16. Verse 16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. For this light monetary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. No mirando nosotros las cosas que se ven, We do not look at the things that are seen temporales, temporary,
Pero las cosas que no se ven, but the things that are not, that are unseen, eternas. eternal. Puede tomar su You asiento. may be seated. La importancia The importance de una visión, of a vision, insight. La importancia the importance de una perspicacia of an insight, correcta. correct insight. Amén. Este tipo de visión This type of vision nos entrega a una alma it gives us a soul antes de comenzar. before we start. Siempre presentamos que la solución se encuentra en Cristo. We always present that the solution is found in Christ. Y si alguien se encuentra en necesidad, And if someone finds themselves in need, Cristo puede cumplir esa necesidad. Christ is able to fulfill that need. Cristo es Salvador. Christ is Savior. Cristo es Mesías. Christ is Messiah. Y en este día lo presentamos And hacia ti. and this day we present him to Si you. tú no lo has conocido, If you have not known him, para que uno pueda entrar for one to enter en otro nivel de mirar las cosas in another level to see things que nunca podemos mirar that we can never see si Cristo nos guía if Christ doesn't guide us con su palabra. with his word. Por eso muchas escrituras comienzan a hacer sentidos. That's why many scriptures begin to make sense. Tu lámpara Your lamp es luz delante de mí. is light before me. Alumbra mi camino. It lights up my path. Que viene siendo la palabra de Dios. That is the word of God. Si no hay palabra de If Dios, there's no word of God, imagínate una persona sin palabra de Dios. imagine a person without the word of God En cómo esa persona mira la vida. and how that person sees life. Por eso nosotros That's why we, el día de hoy presentamos a este Salvador. in the day of today, we present this Savior. Si tú aceptas a este Salvador, If you accept this Savior, va a venir palabra sobre de ti word will come over y you. vas a mirar vida And you will see life en una manera in diferente a different way. para nosotros seguir hacia adelante For us to continue y forward parar de hacer decisiones and stop making decisions que traen ruina hacia uno mismo that brings ruin to ourselves y a nuestra familia. and to our family. ¿Cuántos dicen amén? So, cuando uno está en Cristo, So when one is in el Christ, Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra visión, the Holy Spirit begins to work in our en cómo insight, nosotros miramos las cosas. in how we see things. Y el Espíritu Santo va a entregar el poder And the Holy Spirit will give the power de nosotros mirar algo for us to see something que no es evidente, that is not evident, pero que existe. but it does exist. El Espíritu Santo nos va a dar la revelación The Holy Spirit will give us the revelation de lo contrario de lo que estamos mirando. of the contrary of what we're seeing. El Espíritu Santo va a revelar The Holy Spirit will reveal lo que es eterno what is eternal cuando lo temporal, when it's temporary. when the temporary situation, cuando la situación temporal nos está ahogando. Is drowning us. Come on. El Espíritu The Santo Holy Spirit nos va a revelar, will reveal, aunque no lo puedo mirar naturalmente, even though I cannot see it naturally. hay una fe dentro de mí There's a faith within me que me hace mirar that allows me to see lo eterno, the eternal, la palabra de Dios. the Word of God.
El Espíritu Santo nos da una profundidad de la palabra de Dios. The Holy Spirit gives us a deepness of the Word of God. Trae claridad. It brings clarity. Y va a haber momentos donde va a haber un de repente. And there's going to be moments where there's an all of the sudden, Donde se va a alumbrar. where it will light up. Y va a hacer todo sentido. And everything will make sense En un momento complicado. in a difficult moment. El Espíritu Santo nos guía The Holy Spirit guides us más allá further de los factores than the que factors están delante de that are nosotros. before us. Y nos revela And it reveals que hay conexiones, that there's connections, hay causas there's causes que va a suceder that will happen que nos lleva a otro nivel that takes us to another level de conocer a Dios. of knowing God. Esta palabra lo estamos entregando This word, we're releasing con it todo corazón. with all our heart. Mi familia que está escuchando, My family that's listening, los amo con todo el corazón y deseo lo mejor para I ustedes. love you with all my heart, and I A mis desire hermanos the que se encuentran aquí, best. And my brothers that find themselves here, presente y no presente, present and not present, los amamos. we love you. Pablo expresa de una manera Paul expressed in such a way que a veces no se puede entender, that sometimes you can't understand, porque Pablo siempre va a hablar de la palabra de Dios. because Paul will speak of the Word of God. Y por eso para muchos es extraño. And for many, that's strange. Y por eso malinterpretan lo que Pablo habla. And that's why they misinterpret what Paul speaks. Pedro mismo dice, Paul himself says, Pedro mismo dice or Peter himself says, que Pablo es difícil de entender, that Paul is difficult to understand. pero es difícil para alguien entender But it's difficult for someone to understand cuando no conoce la palabra de Dios. when they don't know the Word of God. Por eso hacemos la invitación That's why we do the invitation que entres en la palabra. to enter into the Word. En el principio era el verbo, In the beginning was the Verb, el principio estaba con Dios and He was with God. y el verbo es And the Dios. Verb is God. Y hay principios que Pablo comienza a enseñar There's principles that Paul begins to teach que nosotros tenemos que abrazar. that we need to embrace. En esta vida vamos a pasar por momentos de dolores, In this life, we're going to go through painful moments. vamos a pasar por momentos de agonía, We're going to go through moments of agony. vamos a pasar por momentos de soledad, We're going to go through moments of loneliness. vamos a pasar por momentos de sufrimiento. We're going to go through moments of suffering. Y esos son los factores de nuestras vidas. Those are the factors of our lives. Meses atrás Months back, desatamos una palabra sobre esta misma punto. we released a word on this same topic Que nosotros como creyentes de Adonai that us as believers of Adonai, somos nosotros guiados por la verdad de Dios, we are guided by the truth of God, no por los factores de nuestra vida. not by the factors of our lives. Y aquí Pablo comienza a dar una lista de And factores, here Paul begins to give a list of factors, pero también entrega la lista de verdades, but he also gives the list of of truths. Amen. ¿Y a quién le está hablando Pablo aquí? And who is Paul speaking to here? A los creyentes, To the believers, a nosotros to us que estamos that are in la voluntad de Dios. that are in the will of God. Que vamos a tener que enfrentar factores, That we're going to have to confront factors. pero en todo esto But in all of this está conectado is connected
con propósito, with purpose, con causas, with cause, con niveles. and levels. Levels. Si nosotros utilizamos, If we authorize, si we utilize estos principios en nuestras vidas, these principles in our life, se encuentra esperanza you find hope en Cristo Yeshua. in Christ Yeshua. Siempre va a existir una verdad A truth will always exist cuando existe un factor. when a factor exists. Lo voy a poner en palabras I'm gonna más put it- sencillas. I'm going to put it in easier word. No que estoy diciendo algo mal, It's not that I'm saying something wrong. es para que entender. It's for us to understand. Si existe algo positivo, If something positive exists, tiene que existir lo negativo. then the negative has to exist. Para que algo falso existe, For something false to exist, algo verdadero tiene que existir. something truth has to exist. Por lo tanto, Therefore, si las escrituras hablan de falsos profetas, so if the scripture speaks of false prophets eso quiere decir que existen, that exist, that says that they exist, que profetas verdaderos existen. that true prophets also exist. Amén. Amen. Let's say it again. Amen. Si existen falsos profetas, If false prophets exist, eso quiere decir que verdaderos profetas existen. that has to say that true prophets exist. Amén. Amen. So eso tiene que ser un principio en nuestras vidas como creyentes. So that has to be a truth as in our hearts as believers. Amén. El apóstol comienza la escritura en Corintios The apostle speaks with the starts in Corinthians que hay tesoro that there's treasure en barros. in jars of clay. Amén. Amen. Y mira el término que él usa, que Pablo usa Look at the terminology that Paul uses para hablarnos a nosotros el día de hoy. to speak to us in the day of today. Porque el barro no es algo que tiene mucho valor. Because the clay is something that doesn't have a lot of value. Uno puede salir hacia afuera One can go outside y encontrar barro, and find dirt, clay, y no hay valor en eso. and there's no value in that. Pero si salimos para afuera But if we go outside y alguien encuentra un pedazo, una piedra de oro, but if one goes outside and finds a rock of gold, esa persona ahora tiene aún amistades que ni siquiera conoce. that person has friends that they don't even know. That's right. Atrae algo hacia It ellos. attracts something to them. Pero Pablo dice, en nosotros en barros de oro, barros, But Paul says that us, nosotros en barros de tierra, say it in English. jars of clay. 2 Corinthians. 2 Corinthians 4:7 is that right? Barro, vasos de barro. Jars of clay. Amén. Y en eso hay tesoro. In that there is treasure. Aquí Pablo comienza con un factor, Here Paul starts with a factor, pero también habla de una verdad. but he also speaks of a truth. Que aún nosotros nos miramos insignificante, That even us, we see ourselves insignificant. pero Dios, Pablo dice, hay una verdad sobre nosotros. But Paul says there's a truth over us. Que hay tesoro en That nosotros. there's treasure within A us. pesar de lo que donde nosotros nos creamos, That regardless of where we've been created, where we grew up, a pesar del color regardless of the color of our skin, del color de mi piel, hay tesoro. there's treasure. A pesar del pasado, That regardless of the past,
A pesar de lo que nos han dicho, regardless of what they told us, hay un Dios que Él mismo se humilló there's a God that He Himself humbled Himself para venir a este to mundo, come to this world, para demostrar a nosotros to demonstrate to us que somos valorosos, that we are que valuable, nosotros somos tesoros en los ojos de Dios. that we are treasure in the eyes of God. Amen. Y el enemigo siempre va a venir And the enemy will always come a susurrar cosas, to whisper things, que va en contra de lo que la verdad que existe sobre nuestras vidas. that goes against of what is spoken over our lives. He will always come and whisper things and words that go against the word that exists upon our lives, that is truth. Amen. Que tú eres That you are insignificante, insignificant, que tú ya no eres pastor, that you are not pastor, que tú eres digno de enseñar, that you're not worthy to que teach, tú no eres digno de un respirar. that you're not even worthy to breathe. Y por eso hay muchos que se quitan la And vida, that's why there's many porque that hay un take their enemigo lives. que ha echado mentiras There's an enemy that has been lying en contra de la verdad que existe sobre ellos. against the truth that has been spoken over them. Son tesoros de barro, They're treasures of of clay. Yes, it is a fact that I made mistakes. Y es un factor que cometió un error, pero la verdad es. But Yes, the truth is that there's a God that shed His blood to do away with the facts of my life, to give me the truth of His word, of His love. Hay un Dios que derramó su sangre para deshacer los factores de mi vida, para derramar la verdad de su palabra, de su amor sobre mí. Y oramos and we pray por las almas que están escuchando esos for the souls that are hearing those palabras del enemigo voices of the enemy que va en contra de la verdad that goes against the truth de Dios of God, y desean recibir, and they desire to receive, batallando, guerreando de battling creer la verdad, and warring to believe the truth. wanting to believe the truth. Dios usa algo imperfecto, God uses something imperfect, la apariencia de algo imperfecto, the appearance de algo imperfecto, y le da la capacidad and it gives the capacity para poder tener éxito, for them to have success, para ellos tener la fortaleza for them to have the strength de Dios of God y no de ellos mismos. and not of themselves. Muchas veces Many times, le decía a mi esposa temprano esta semana, I was telling my wife earlier this week, yo no soy más fuerte que I'm ustedes, not stronger than you all. solamente la fortaleza de Dios me ha sostenido. Only the strength of God has sustained me. Y cuando yo los miro a ustedes, And when I see you, cuando los miro entrar por las puertas, when I see you enter the door, es el testimonio que Dios ha sido su fortaleza también. it's the testimony that God has also been your strength. Lo que Dios usa, What God uses, lo usa con propósito. He uses it with purpose.
Dios es capaz de hacer del barro God is able to do with the clay cosas grandes great things que trae hacia Él that brings to him honra y gloria. honor and glory. Y nadie And no one es removido is removed de esta palabra. from this word. A pesar de que muchos unos somos rechazados, Regardless if some of us are rejected, somos rodeados por cosas negativas. we are surrounded by negative things. Nuestra identidad ha sido quebrantado. Our identity has been broken. Sobre todo eso, Amongst all that, Dios dice, hay tesoro en ti. God says there's treasure in you. Y voy a usar todo, And I'm going to use everything. todo lo voy a usar I'm going to use everything para traer honra y gloria hacia mí. to bring honor and glory to me. A pesar de lo que has escuchado, That regardless of what you heard, no sirves para nada. you're good for nothing. Dios va a avergonzar God is going to shame a aquellos que se ha creído más alto que su palabra. those that have thought they were greater than His word. Y Dios va a demostrar And God's going to que demonstrate la palabra en uno that the word in one, que recibe la palabra de Él, that the one that receives the word in Him va a traer honra y gloria hacia Él. it's going to bring honor and glory to Him. A lo mejor me miro de una manera hacia la sociedad, Maybe I see a certain way to society, pero en los ojos de Dios but in the eyes of God, y aquí es difícil de entender esto. and here it's difficult to understand this. Dios me ha dado la oportunidad de entrar a la prisión. God has given me the opportunity to enter the prison. Y sí, hay hombres que han cometido crímenes And yes, there's men that have committed crimes que da dolor en el corazón, en el estómago. that it gives pain in your It stomach. knocks up your stomach, It punches you in the stomach. donde a veces también hasta trae coraje. That even sometimes it brings you anger. Como humanos tenemos esa reacción. Like humans, we have that reaction. La sociedad reacciona de esa manera. Society reacts that way. Pero esa alma But that soul que a nosotros nos da asco, that gives us, that makes us want to vomit, en los ojos de Dios, in the eyes of God, Él mira tesoro. He sees treasure. Y es difícil de entender eso And it's difficult to understand en una mentalidad humana in a human por los mentality factores que se miran. because of the factors that we're able to see. Pero la verdad But the truth es otra cosa. is another thing. No podemos We cannot negar los factores de nuestras vidas. we cannot deny the factors of our life. Amén. No podemos negar los factores de nuestras We vidas. cannot deny the factors of our life. Déjame le doy un ejemplo. Let me give you an example. Si a alguien se le cae un martillo en el pie If one drops a hammer on their foot y viene dolor, and pain comes, uno tiene que aceptar, hay dolor one has to accept that there's pain para reaccionar to react y traer una solución a ese dolor. and to bring a solution to that pain. Pero si uno tiene el dolor But if one has a pain y uno sigue caminando y comienza a decir, and one continues walking and says, no hay dolor, there's no no hay pain, dolor, there's no pain, nunca va a traer solución a ese dolor. will never bring solution to that pain. Pero cuando uno acepta, hay dolor, But when one accepts there is pain, ahora hay búsqueda de una now solución. there's a search for a solution.
Porque muchos creen Because many believe que fe that faith es is no reconocer que hay algo not recognizing that there's something que está dañando, that is wounding us, that is hurting us. Voy a decir esto y unos van a saber de qué hablo. I'm going to say this, and some are going to know what I'm speaking. Cuando alguien dice, When someone says, yo no lo acepto. I don't accept it. I don't accept that in the name of Yeshua. They even put the name of Yeshua in it. I'm not talking about that. Yo estoy hablando de momentos dolorosos. I'm speaking of painful moments. Cuando viene algo, cuando se levanta algo When something draws up y te dice, and it tells you tú tienes cáncer. you have cancer, Y uno dice, I don't receive that in the name of and Yeshua. one says, I don't receive that in the name of Yeshua. It is a fact. Hay un factor, pero sí existe una verdad. But a truth does exist. Yeshua nunca dijo, niegas que estás enfermo. Yeshua never said deny that you are sick. Al contrario, él dijo, vas a tener On aflicciones. the contrary, he says you will have afflictions. Pero también da una verdad, But he also gives a truth que de todas ellas te va a librar. that through all of that, he's going to Out of all of them, he will deliver you from them. So yes, you will feel afflictions and accept that. But also accept the truth that exists. That there is healing through his stripes. We are healed. Que por sus llagas sí somos sanados. Porque cuando uno no acepta el factor, because when one doesn't accept the factor, es no recibir it's not receiving el proceso para mirar la verdad. the process to see the truth. Come on. Tenemos que aceptar. We need to accept. Muchos tienen la tendencia Many have the tendency que si yo ignoro el problema that y si yo ignoro el problema, if I ignore the problem, eso significa que tengo fe. it means that signifies I have faith. Pero no es así. But it's not like that. Fe es creyendo Faith is believing la verdad de Dios the truth of God, a pesar del factor que estoy enfrentando. regardless of the factor of what I'm confronting. Eso es fe. That is faith. La palabra de Dios dice, The Word of God says, diga el débil, tell the weak. diga el débil, The weak says, que diga el débil, fuerte soy. the weak. Let the weak say, I am strong. Amen. Está reconociendo que es débil. He's recognizing that he is weak. En mí mismo yo soy débil, In myself, I am weak. pero en Cristo estoy fortalecido. But in Christ, I'm strengthened. So tengo que reconocer que soy débil So I need to recognize that I am weak. y que hay necesidad de Dios en mi And vida. that there's a need of God in my Hay life. necesidad de verdad en mi vida. There's a need of truth in my life. Por lo tanto, Therefore, si estoy enfermo I am sick. y estoy en necesidad And I am in need de un sanador, of a Savior. of a healer. Jehová Rafa. Jehovah Rapha. My headache indicates to me that there's a healer. That's the way I see it now. Mi dolor de cabeza me deja saber que hay un sanador. Antes, Before, mi dolor en mi cabeza my headache me decía a mí, would tell me Dios no existe. God doesn't exist. Dios no te va a sanar. God is not going to heal you. Pero ahora, But now, dolor de cabeza headache
me dice, tells me hay un sanador que there's existe. a healer that exists. Sí existe tragedia, Tragedy does exist, pero también existe sanidad. but healing also exists. Sí existe confusión, Confusion does exist, pero también existe claridad. but clarity also exists. Sí existe mentiras, Lies do exist, pero también existe, but also truth exists. la verdad existe. Mira lo que Pablo escribe en versículo 8. Look what Paul writes in verse 8. Versículo 8. 2 Corinthians chapter 4, verse 8. Pablo comienza Paul begins a dar la lista de factores to give the list of factors, también con las verdades. also with the truth. Y esto es lo que quiero compartir con el pueblo de Dios el día de hoy, And this is what I want to share with the people of God today, con aquellos que se encuentran with those that find enfrentando themselves factores. confronting Y creo que factors. somos todos, cada uno de And I nosotros. believe it's each and every one of us. Dice que estamos atribulados en todo, In verse 8, we are hard pressed on every way, factor, factor, verdad, truth, mas no angustiados. yet not crushed. Factor, Factor, en apuros, perplexed, verdad, truth, mas no desamparados. yet not despair. Perseguidos, factor, Persecuted, factor, verdad, truth, mas no desamparados. yet not forsaken. Derribados, factor, Struck down, factor, pero no destruidos, verdad. yet not destroyed, truth. Ooh, come on, thank you, Lord. Thank you, Lord. Así como existe el problema, Just like the problem exists, también existe victoria. victory also exists. Así como fue un factor mi caída, Just the way it was a factor that I failed, también existe una verdad de un Dios que me levanta. the- It also exists the truth of a God that will lift me up. Amen. 7 veces el justo caerá 7 times the righteous will fall, y 7 veces and 7 Él lo times levantará. he will rise. He will lift them up. Amen. There's always a truth in everything that we face, brother. Amen. And that's going to change the way you see everything now. Eso va a cambiar como miras todo. And that's what we desire for you, my brother. Amen. Yo no niego I don't deny el dolor de mi vida, the pain of my life, pero tampoco niego but I also do not deny la verdad de su palabra. the truth of his word. Y su palabra es lo que voy a afirmar yo en mi vida. And his word is what I'm going to affirm in my life. No es algo bueno de decirle a alguien It's not something good to tell someone que está pasando por un momento that difícil. is going through a difficult moment. Olvídate de eso. Forget about that. Dios está en control. God is Amen. in control. Eso es no bueno de decir. That is not good to say. Cuando alguien está pasando por un momento bien duro, When someone is going through a difficult moment, no es bueno decir no te preocupes, Dios está en control. it's not good to say, don't worry about it, God is in control. Porque es la experiencia de ellos. Because it's their experience. Y uno no podemos sentir el mismo sentir de la experiencia de otros. And we can't experience the same feeling of the others. Cristo, Yeshua mismo, estaba angustiado en el jardín.
Christ Yeshua was anguished in the Garden of Eden. Getsemaní. Oh, Gethsemane. That's right. Y cuando él fue en búsqueda And when he went to search el apoyo de aquellos que estaban cerca de él, the support to those that were close to him, los encontró he dormidos. found them asleep. Y a veces And parece que nos sometimes- pasa a nosotros lo mismo. And sometimes it seems that that happens to us also. No le puedes decir a alguien, You can't tell someone, olvídate, Dios está en control. forget about it, God is in control. No, necesitamos hablarle la verdad. No, we need to speak the truth. Brother, I might not be able to feel what you're going through. A lo mejor no puedo sentir lo que estás pasando. A los mis hermanos en la prisión, my brothers in prison. Yo no sé cómo se siente cuando alguien le niegue el parole. I don't know what it feels when you're denied parole and you have to do another 3 years in prison. Tienes que hacer otros 3 años en la prisión. Otros tienen que hacer 5 más en la prisión. Some others have to do 5 more years in the prison. Yo me encontraba con un hermano and I found myself with a brother que le acaban de negar parole. They just got through denying him parole. Ya tiene 15 años en la prisión. He has 15 years in the prison. No tiene nada de comunicación con su familia. He has no communication with his family. Y le negaron parole and then denied him parole. Y él viene hacia mí and he comes to me con sus ojos rojos, with his eyes red, bloodshot red de tanto llanto, so much crying. Y sus manos sacudiendo and his hands are shaking. And he says, I don't know if I can do another 3 years. Y él me dice, no sé si puedo hacer otros 3 años más aquí. Imagínate que uno le diga, and imagine somebody telling him, don't worry about it, brother, no te preocupes, God is in control. Dios está en control. We have to have word of truth. Tenemos que tener palabra de verdad. Y ahí donde el Espíritu Santo nos tiene que guiar And that's where the Holy Spirit needs to guide us. en hablar verdad de esas almas que se encuentran en necesidad. And speak truth over those souls that are in need. Tenemos momentos donde preguntamos cómo puede suceder esto conmigo. We have moments that when we say, how can this happen with me? Yo sirvo a Dios. I serve God. Yo predico su I palabra. preach His word. ¿Cómo puede ser? How can this be? Y para ser honesto con ustedes, mis hermanos, To be honest with you, my brothers, hay momentos donde me estoy preparando there's moments where I'm preparing, y llega el momento donde no puedo leer las escrituras and there comes a moment where I can't read the scriptures por el llanto que está saliendo. because of the cry, the tears that are coming down. Y ahí donde viene el Espíritu Santo And that's where the Holy Spirit comes y comienza a revelar. and begins to reveal Y aunque hay llanto en mis ojos, that even though there's tears in my hay eyes, verdad sobre mi vida. there's truth over my life. Y yo le dije a este hermano, And I told this brother, hay una verdad sobre tu vida, hermano. there's a truth over your life, brother. Y comencé a compartir la palabra que ustedes escucharon. And I began to share the word that you just heard. Y Dios restaurará And God will restore el tiempo que the has perdido. time that you have lost. Esa es verdad. That is true. Hay una verdad que existe sobre tu vida, hermano. There's a truth that exists over your life. Dios te brother. va a fortalecer. God is going to strengthen you.
Dios está contigo. God is with you. Y si ya asistes 15 And años, if you've already done 15 years, Dios es porque Dios ha estado contigo. it's because God has been with you. No te enfoques tanto en los 3 años que vas a enfrentar, Do not focus on the 3 years that you're going to go through, pero darte cuenta los 15 años que Dios ha sido fiel but recognize the 15 years that God has been faithful, y seguirá siendo fiel. and He'll continue Y to be seguir hablando palabra de verdad. and continue speaking true word of truth. A veces estamos como la viuda. Sometimes we're like the widow. Tengo un poquito, I have a little, lo voy a cocinarme un pan, I'm going to cook a bread, vamos a comer yo y mi hijo me and my son are going to eat, y nos vamos a morir. and we're going to die. Pero la verdad era But the truth is, que con lo que tenías, with what you had, Dios lo podía multiplicar. God was able to multiply. Si tienes fe If you have faith, con un grano de mostaza, like a grain mustard of seed, mustard seed, dile al monte que se mueve y se moverá. tell the mountain to move, and it shall move. No es que es el tamaño de la semilla, It's not the small size of the seed. es la grandeza que existe en la semilla. It's the greatness that exists in the seed. Porque esa semilla no se queda del mismo tamaño, Because Yes. that seed doesn't stay small. crece. It grows. Y eso está hablando de la grandeza de la semilla, And that is what it's speaking about, the greatness of the seed, no el tamaño de la semilla. not the size of the seed. That's Revelation. Good stuff, good stuff. Y viene palabra de Dios hacia mí And word of God comes to me y comienzo a hablar. and begins to speak. Crea en mí, Señor, Create in me, Lord, un corazón puro a pure heart y un espíritu contrito. and a Steadfast spirit. Perdóname, Señor. forgive me, Lord. Y comienzo a entender más las escrituras And I begin to understand more the scriptures de la verdad de Dios. of the truth of God. Se me está yendo el tiempo. Time is going by on me. Quiero terminar. I want to end. Versículo 10. Verse 10. Llevando en el cuerpo siempre todas partes de la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. Always carrying the body of the death of Yeshua, so that the life of Yeshua may also be revealed in our mortal body. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestro carnal mortal. For we who live are always being handed over to death for Yeshua's sake, so that the life of Yeshua may be revealed in our own mortal body. Cuando uno no conoce el proceso, When one doesn't recognize the purpose or don't know the o déjame purpose, pregunto de esta manera. well, let me ask this way. ¿Cuándo sabemos nosotros que el proceso ha cumplido su propósito? When do we know that the process has completed? Wait, I said that. Yes, no, you were saying it right. ¿Cuándo sabemos nosotros que el proceso ha cumplido su propósito? When do we know that the process has fulfilled its purpose in our lives? Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte. Always being handed over. No, wait. Death. Verse 10. Okay. O versículo 11. 11. Yeah. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. For we who live are always being handed over to death A causa de Yeshua. for Yeshua's sake. So, ¿cuándo sabemos nosotros que el proceso ha cumplido su propósito en nuestras vidas? So then, how do we know the process
the facts that we have to face, when do we know that it will come to an end? Cuando estamos muertos al mundo, When we die to ourselves. When something in us dies. Amén. Is it unbelief? ¿Es incredulidad? ¿Es orgullo? ¿Es it pride? ¿Qué es lo que nos impide What is it that hinders us de demostrar to demonstrate que Cristo vive en mí? that Christ lives in me? Cuando Pablo dice, When Paul says, yo ya no vivo, I do not live, pero Cristo vive en but mí. Christ lives in me. Está hablando del proceso. He is speaking of the Ha llegado process un cumplimiento that there has been a fulfillment de lo que tú miras. of what you see Es un hombre muerto, as a dead man, ahora resucitado now resurrected en Cristo. in Christ. Wow, amen. El tesoro The treasure que estaba en barro that was in the clay, ahora se manifiesta now it's manifested porque los factores because of the no me factors. detenieron, They did not hold me pero la back, verdad but the truth nació was birthed. y ahora reflejo a Cristo. Now I reflect Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. So por eso So that's why no juzguemos el proceso de una persona, we don't judge the process of a person porque algo está muriendo en ellos, because something is dying in porque them. una verdad va Because the truth a salir. will come out. Estas escrituras ya no nos va a leer igual. These scriptures, you're not going to read them the same. Y hay otras escrituras, mis And hermanos, there's other scriptures, my brothers, donde Dios, where God, como en este momento les está hablando, les va a seguir hablando. like this moment He's speaking, He's going to continue speaking. Hay muchos que pronto quieren salir del proceso. There's many that hurry want to get out of the process There's many that they quickly want to come out of the process sin darse cuenta without realizing que el proceso that the les process está ayudando is helping them para reflejar a Cristo. to reflect Christ. Es el proceso que mata. That is the process that Es el kills. proceso que mata It's the process that kills todo lo que ha causado división en las familias. every division that has caused Everything that causes divisions in the family. Todo lo que causa división en los ministerios. Todo lo que causa división. Todo lo que causa lo que está en contra de la voluntad de Dios. Anything that is against the will of God. Es el proceso, es el process que va a matar a eso. It is going to kill that. Cuando un corazón, when a heart está dispuesto, is willing de recibir la verdad. To receive the truth. Amén. Por eso siempre es importante That's why it's always important. Pablo siempre habla por principios del reino. Paul always speaks principles of the kingdom. Presentar nuestros cuerpos Let us present our bodies como sacrificios vivientes. as a living sacrifice. Algo tiene que morir. Something has to die. ¿Qué es lo que me impide reflejar a Cristo? What hinders me from reflecting Christ? El proceso de una persona The process of a person no es el mismo de otra persona. is not the same of another person. A un ciego, Cristo. Even the blind man, Christ. A un ciego, Cristo. To one blind man, Christ. Nomás le habla, he just speaks. Y él comienza a mirar, and he begins to see. A otro, To another, escupe en la tierra, he spits on the dirt. hace lodo He makes mud y se lo pone en él. and he puts it on his eye. Hay procesos. There's process, De ahí donde nosotros cuestionamos. and that's where we Question ourselves. Miramos el proceso de alguien más. see the process of someone else. Que ellos pasaron por un momento difícil That they went through a difficult moment y salieron. and they came out. Y cuando nosotros pasamos por un momento And difícil, when we go through a difficult moment, queremos salir en la misma manera que ellos salieron. we want to come out in the same
when they came out o en el mismo tiempo, or in the same time. pero a veces But sometimes, en la soberanía de Dios, in the sovereignty of God, Él no nos va a dar visión, He's not going to give us vision. nos va a entregar lodo. He's going to give us mud, clay, mud. Y aún más, And even more, ve y lávate. go and wash. No puedo mirar, I can't see. me embarras lodo. You put mud in my eye. Y ahora me dices, And now you're telling me, me das instrucciones que you give me Camine y me instructions to lave. walk, y me lave. to go and walk to the river and wash. It makes no sense. No hace sentido. Hay almas que llegan There's souls that come con sus corazones quebrantados. with their hearts broken. Hay almas que llegan There's souls that come que en sus mentes dicen, este es mi último servicio. in their minds that they say, this is my last service. Hay muchos hermanos en las prisiones, en las casas. There's many brothers in the prison, in the house. Hay familias ahorita en los hogares There's families in their houses donde el enemigo le está susurrando mentiras. where the enemy is telling them lies. Esas cosas, Those los things, factores son temporales those factors are temporary, y la verdad es eterna. and the truth is eternal. Lázaro estaba en una tumba, Lazarus was in a tomb, pero fue temporal. but it was temporary, Y la vida llegó y lo sacó. and life came and took him out. Yeshua, Yeshua. hay un horno de fuego, There's a furnace of fire. es factor. It's a factor. Los hombres entraron The men entered, y Dios estuvo con ellos and God was with them. y salió And y salieron they came out sin evidencia without evidence. que estuvieron en el horno. Without evidence that they were in the Eso furnace. es verdad de Dios. That is truth of God. So, la palabra de hoy, So the word of today hay que tener is we have to have la correcta the correct manera de mirar las cosas. way to see the Y inside, es mirar is to see la verdad the truth cuando existen factores. when the factors exist. Versículo 12. Verse 12. De manera que la muerte actúa en nosotros, en vuestros ojos la vida, pero teniendo el mismo espíritu de la fe conforme lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. So death is at work within us, but life is at work in you. 13:2. Yes. But we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe, and therefore I spoke. Amen. Aquí menciona la palabra fe. Here it mentions the word faith, Y luego habla de lo algo que está escrito. and then it speaks of something that is written. Vamos al libro de Salmos 1:16. Let us go to Psalms 119. 16. Or, I'm sorry, 116. Psalms 116. Ya me lo termino. I'm almost done. Yo sé que me estoy yendo un poquito más largo, pero es lo que Dios ha puesto en el corazón. I know that I've gone a little bit longer, but I believe this is speaking to somebody. Just the way it spoke to my life. Así como ha hablado a mi vida. 116, Psalms 116, Psalms verse 10. 116, Oh, 8 through beginning in 10. verse 8. Beginning in Eight verse 8. Comenzando en el versículo 8. Let us go to verse 8. Salmos 116. Psalms 116, 116, beginning in verse 8. Just because sometimes I make the mistake. When somebody says like Psalms 116, I go to chapter 1, verse 16. That's why I say 116. Salmos 116. Comenzando en el versículo 8. El salmista hablando. the
is speaking. Pues tú me has librado mi alma de la muerte, For you have delivered my soul from death, mis ojos de lágrimas, my eyes from tears, mis pies de resbalar. my feet from stumbling. Aquí quiero parar y hacer una pregunta en paréntesis. Here, I want to stop and ask a question. En paréntesis. Acabamos de estudiar la parábola, We just got through studying the parable, edificando la casa sobre la roca. building the house on the rock. Y mira lo que David está diciendo aquí. And look what David is saying here. Y se conecta con la parábola, And it connects with the parable. edificando la casa sobre la roca. Building the house upon the rock. Pues tú me has librado mi alma de la muerte, For you have delivered my soul from death, mis ojos de lágrimas, my mis eyes pies from tears, de resbalar. my feet from stumbling. ¿Qué es lo que está sosteniendo a David aquí? What is sustaining David here? La palabra de Dios. The word of God. Y él lo va a decir. And he's going to say it. Andaré delante de Adonai en la tierra de los vivientes. I will walk before Adonai in the land of the living. Él menciona el factor, He mentions the factor, pero su fe está en la verdad. but his faith is in the truth. Y ahora él está declarando una verdad. And now he's declaring a truth. Andaré delante de Adonai I will walk before Adonai en la tierra de los in vivientes. the land of the living. Creí. I trusted. Está hablando de la palabra de Dios. He is talking about the word of God. Por tanto lo hablé. Therefore I spoke it. Había un factor. There was a factor. Él estaba He was in en posición de muerte. a position of death. Había lágrimas en sus ojos. There was tears in his Y eyes. la fundación no estaba muy estable. And his foundation was not stable. Pero Dios, But God, en su palabra, in his word, donde no estaba una fundación fuerte, where there was not a strong foundation, Dios vino a ser su roca. God came to be his rock. Porque Él edificó, Él confió en la palabra de Dios. And he built on the word of He God. believed in the word of God. Y por tanto Él comienza a hablar. And therefore he begins to speak. Estando afligido Amen. en medio de su aflicción. In the midst of his affliction. Estos principios This is principle que se encuentran en la carta de los Corintios, that is found in the letters of donde Corinthians, Pablo le escribe where Paul writes hacia las almas que están to the souls that are sufriendo factores, suffering factors, pero declarando que hay verdades. declaring that there's truths. Y aquí sale una adoración. And here a worship comes out. Adoración nace Worship is born en momentos difíciles in difficult moments porque la verdad existe. because the truth exists. Yo no adoro I don't worship por sentimientos, for feelings, porque si es así, because if it's that way, cuando vienen los momentos when the difíciles, difficult moments come, se acaba la adoración. the worship ends. Pero yo adoro But I worship porque hay verdad. because there's truth. Y cuando la adoración es basada en la verdad, And when worship is based on the truth, la verdad, la palabra de Dios, the true word of God, puede venir los factores de la vida, the factors of life can come. pero la adoración But the sigue worship- hacia Dios. The worship continues to Por come. eso Dios busca That's why God searches aquellos que to lo see adoran those who worship en Him espíritu in spirit y en la verdad. and in truth. Amen. Porque nadie puede adorar a Dios Because no one can worship God en la carne, in the flesh, pero en el espíritu but in the spirit sí se puede. you can. Y la palabra de Dios And the word of God es espiritual. is spiritual.
Por eso es espíritu That's why it's spirit y en verdad. and in truth. La Torah es espíritu The Torah is spirit y es verdad. and it's truth. Cristo es espíritu Christ is y spirit es verdad. and is truth. Y cuando eso es nuestra ancla, And when that is our anchor, la adoración que Dios desea the worship that God desires, es recibido en esos momentos. it's received in those moments. So, no toda adoración So not all worship le agrada a Dios. It's Right. pleasing to God. No toda adoración not all worship le agrada a Dios. is Pleasing to God. Amen. La adoración no puede ser algo emocional. the worship can't be something emotional. Tiene que ser algo verdadero. It has to be true. Tiene que estar conectado It has to be connected con la verdad de Dios. with the truth of God. Y nuestra alma And our soul es fortalecida is strengthened en la adoración in the worship de la verdad. of the truth. Amén. Por eso Pablo habla en el versículo 15. That's why Paul writes in verse 15, Porque todas estas cosas padecemos. Going back to 2 Corinthians chapter 4, verse 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. For all things are for your sakes, so that the grace that is spreading through more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Por eso podemos entender las escrituras donde dicen, That's why we can understand the scriptures when they say, la alabanza estará en mis labios. the worship will be in my lips Praise will be in my lips todos los días de mi vida. all the days of my life, No por sentimiento, not by feelings, porque existe una verdad. because the truth exists. So hay cuatro cosas So there's four things que he mencionado que tenemos que mirar that I have diferente. mentioned that we have to see. Have an insight, amen. Primero, First, hay tesoro en este barro. there's treasure in this clay. Dos, Two, así como existe un factor, just like a factor exists, también existe una verdad. there's also a truth that exists. Número tres, Number three, el proceso the process mata todo, kills all, everything, que impide that hinders de que yo viva una vida en Cristo. that I live a life in Christ. Número cuatro, Number four, donde nuestro lenguaje and where our speech comienza a cambiar begins to change y nuestra adoración and our praise and our worship es soltada is released en verdad. in truth. Por favor, Please no desmayen. do not dismay. Sigas adelante. Continue forward. Versículo 16. Verse 16. Por tanto, Therefore, no desmayemos. do not lose heart. Antes este hombre exterior se va desgastando al interior, no obstante, se renueva de día en día. Throughout our outward man is decaying, yet our inward man is renewed day by day. 17. Porque esta leve de tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. For our trouble, light and monetary, is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. So todos
Pasamos por estos momentos. So we all go through all these moments. Pasamos por estos momentos We go through these moments. donde venimos a la casa de Dios When we come to the house of o God, estamos en nuestras casas or we're at home, y nos sentimos agotados por lo que estamos pasando. and we feel anguished by what we're going through. Eso es un factor. That is a factor. Pero hay una verdad But there's a truth que existe en nosotros. that exists in us. Y eso va a renovar nuestras vidas. And that's going to renew our lives. A pesar de cómo nos sentimos por And fuera, regardless of how we feel outside, por dentro hay un avivamiento que se puede desatar. through our inside, there's a movement. A revival that is about to unleash. Y por eso podemos mirar And that's why we can see personas dentro de los ministerios, people inside the ministry, personas en sus hogares, people at their home, en sus recámaras, in their beds. que a pesar de la situación de la familia, Regardless of the situation, hay una atmósfera de there's a adoración, atmosphere of worship, porque hay una verdad que ellos han aceptado, because there is a truth that they have accepted. Y cambia la atmósfera, and it changes the atmosphere. So regardless of the exterior, of the way that I look, so a pesar de lo exterior que como me miro, angustiado y todo, por eso puedo levantar mis manos, and I can lift up my hands, y soltar una adoración, and release a worship, porque hay una verdad, because there is a truth. Amen. Y esta tribulación es solamente por un momento. This tribulation is only for a moment. Dios, el Dios que nosotros The servimos, God that we serve, convierte He tribulaciones converts tribulation a pesos de gloria. to weight. Lo voy a decir una vez I'm más. going to say it again. Dios Adonai, God, el gran yo the soy, great I am, Hashem, Hashem. Él es el que He voltea, is the one that es que turns. convierte He converts las tribulaciones de the nuestras vidas, tribulations of our lives, los factores de the nuestras vidas, factors of our lives, a un peso de gloria. the weight of glory. Él convierte los desiertos He converts the desert en donde puede fluir aguas. where waters can flow. Él convierte tormentas He converts storms donde haya paz. where there's peace. Y Él convierte llanto And He converts crying en danza. and dance, joy. Amen. Thank you, Lord. Factores existen, Factors exist, pero también existen verdades. but truth also exists. ¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos el mundo ahora? How do we see the world now? ¿Cómo miramos las tormentas y How las do we see the situaciones? storms in our situations? No las niego I don't deny them, y no que soy ignorante de ellas. and I'm not ignorant to them. Es que también miro verdad. Is that I also see truth. Y en este proceso And in this process, algo va a morir en mí something in me is going to die para reflejar to reflect a Cristo Christ. y soltar una adoración. To, En todo esto, in all of en this, todo lo que estoy pasando, in everything that I'm va a producir un peso de gloria will produce a weight y una adoración and a worship. que no es movido por That is emociones, not moved by emotion, pero es movido por la verdad de but it's Dios. moved by the truth of God. Amen. Que Dios cambie That God change en cómo miramos las cosas. in how we see things. Bendecimos a cada persona que se conectó. We bless every person that connected. Y que esta palabra sea una bendición para sus vidas. And this word be a blessing to your lives. Shabbat shalom. Shalom.